comentarte también que lo trataré de hacer muy sencillo, muy coloquial toda esta plática, debido a que no todos manejamos economía y finanzas. Entonces, bueno, me voy a dar la tarea de comentarte. Este paquete fiscal, ¿a qué se refiere? Se refiere a que el gobierno federal nos va a informar o está solicitando la autorización a los diputados del Congreso de la Unión de cómo obtener ingresos, de cómo va a obtener ingresos para el año de 2011. También nos va a informar o nos va a decir cómo va a gastarse estos ingresos. Como todos sabemos, o como la gran mayoría sabemos, el paquete fiscal comprende dos rubros muy importantes, que son los ingresos y los gastos. En cuestión de los ingresos, tiene dos fuentes principales. Una es por la venta de petróleo y otro por la recaudación, por el pago de impuestos, por el cobro de impuestos que nos hacen a los contribuyentes. En cuestión de gasto, tiene esencialmente tres facetas, como es el primero, la infraestructura, donde el gobierno destina todos estos recursos a la construcción de carreteras, hospitales, escuelas. En el segundo rubro lo aplica el gasto social, donde el gobierno lo aplica para programas sociales y de asistencia médica. Y el tercero, que es diría yo, uno de los más importantes también, es el gasto corriente, en donde el gobierno federal destina todo lo que se refiere a sueldos y salarios de las personas que trabajan en la administración pública. Comentarte que, bueno, en la propuesta de nuestro presidente Felipe Calderón hacen precisamente algunas puntualizaciones respecto a este presupuesto de ingresos y egresos. Uno, considera que para el 2011 la economía de nuestro país va a crecer al 3.8%, estima que el crecimiento que tendrá nuestro país en este año de 2010 será del 4.5%, en donde se avisora una baja de la actividad económica en nuestro país. Consideró dentro de los parámetros más convenientes manejar una inflación del 3% para el 2011. Consideró tasar el barril de petróleo a $63 el barril y está considerando que con estos números va a obtener él alrededor un poco más de 3 billones de pesos. Comentar, prácticamente esta es la propuesta que hace el gobierno federal. El gobierno federal espera sean aceptadas todas sus decisiones plasmadas en estos documentos, pero bueno, ¿qué tendríamos que ver nosotros o qué nos tendría que interesar a nosotros como ciudadanos esta aprobación de esta ley de ingresos, de esta ley de egresos? Bueno, prácticamente los ciudadanos, los contribuyentes, participamos en la conformación de este presupuesto a través de nuestro pago de impuestos. Entonces, es una decisión que tenemos que estar muy enterados, tenemos que estar muy pendientes de cómo se van a debatir estos puntos en el Congreso. Tenemos representantes populares, como son los diputados federales, que van a estar analizando cada uno de estos documentos puntualmente y que ellos harán también las acotaciones o las correcciones pertinentes a este presupuesto. Yo te diría que, bueno, lo importante también de este presupuesto es que los ingresos, el presupuesto está basado en gran parte a los ingresos del petróleo. Los ingresos del petróleo generalmente y tradicionalmente han sido la gallina de los huevos de oro para nuestro presupuesto. Desafortunadamente, peritos en la materia están estimando que estos ingresos del petróleo en 15, 16 años se verán muy disminuidos o no existirán. Entonces, es conveniente y es correcto que en estos momentos nuestros diputados empiecen a reestructurar nuestro presupuesto para no depender íntegramente de los ingresos del petróleo. En el segundo rubro de percepción del gobierno de ingresos es los recursos fiscales. En esta parte el gobierno federal nos anuncia que no va a haber cambios en las reglas fiscales, no va a haber nuevas reglas para pagar impuestos en nuestro país. Es algo que de alguna manera da certidumbre, da estabilidad al proceso, al sector productivo. Sin embargo, anuncia que prácticamente la tasa del IVA en el 16 y el IETU en el 17.5%. Insisto, esto le da certidumbre a la economía de nuestro país. Sin embargo, creemos, se han escuchado algunas voces en donde ha faltado o falta el renglón de incentivos para reactivar la economía o darle mayor auge a la economía de nuestro país. Algunos partidos están ya también metiendo sus propias propuestas, sobre todo la fracción del PRI que tiene amplia presencia en la Cámara de Diputados. El tema es la reducción del IVA. Están planteando bajarlo del 16 al 15%. Esta propuesta del presidente Felipe Calderón tal parece que no va a quedar ahí, como la está planteando. Todo parece indicar que va a haber muchas modificaciones, algunas sí, en beneficio de los mexicanos, otras tienen tintes político-electorales. Hay que recordar que en el 2011
hay elecciones en varios estados, es el preámbulo para la gran elección presidencial de 2012, y entonces, pues en el tema económico, pues tienen muchos intereses los sectores políticos de este país. Hay que recordar, como antecedente, Ernesto, lo que pasó el año pasado. Se vino esta discusión por su aprobación del paquete económico con muchas variables. Al final de cuentas, entraron los partidos a cambio de no hacer alianzas electorales en algunos estados. Creo que no les cumplieron en eso, y ahora se prevé que el estira y afloja va a ser muy grande en el Congreso de la Unión. Sí, Víctor, es correcta tu apreciación. Comentarte también que así como algunas fracciones parlamentarias dentro del Congreso de la Unión están proponiendo que se baje el IVA un punto porcentual del 16 al 15 y en las fronteras del 11 al 10, también están buscando elevar algunos impuestos especiales en los sectores de tabaco y refrescos, ¿no? También están comentando que, bueno, que quieren unificar ahí un poquito unificar el ICR y el YETU en un solo impuesto para que no sean dos impuestos y en una tasa única, y también están comentando que van a meter en un punto en la mesa de trabajo de incluir un 2 o 3% de IVA en los alimentos y medicinas. Son temas ya neurálgicos, son temas casi te podría yo decir que históricos, en donde se tendrán que poner de acuerdo en beneficio de la economía y de la sociedad en México, ¿no? Aquí el tema es beneficia la reducción del IVA del 16 al 15%, porque algunos estados están ya protestando porque se prevé que el mayor recorte en las percepciones, si se deja de captar la totalidad de este impuesto, sería en las percepciones que se van hacia los estados de la República. Sí, en las participaciones a las entidades federativas. Sí, efectivamente, yo te quisiera comentar que ahí prácticamente, como tú bien lo dices, muchas veces el IVA es un tema político. En lo práctico, yo como contador te diría que no es gravoso para una empresa el impuesto al valor agregado, siempre y cuando tenga estrategias, tenga un control interno dentro de sus contabilidades, todo dentro del marco de la ley, todo permitido, ¿no? Desafortunadamente, ahorita se va a debatir prácticamente en baja de ese un punto porcentual en el IVA, pero ojalá que lo pudieran incluir en lo que es el IVA en alimentos y medicinas, de alguna manera para ampliar la base de contribuyentes, para que paguemos más y no siempre los mismos en nuestro país, ¿no? Otro tema muy polémico. Pues tocaste un tema muy coyuntural. En estos momentos está ya empezando la discusión por el paquete económico. Esto va a tardar todavía algunas semanas. Iremos analizando el rumbo que lleve esta discusión en la Cámara de Diputados, y vamos a ir viendo cómo se ponen de acuerdo los actores políticos de este país. Ernesto Guarneros, gracias. Gracias, Víctor. Nada más comentarte que realmente, bueno, todos estos puntos que ahorita tratamos se podría resolver con una reforma fiscal integral, sí, que pudiera beneficiar a todo nuestro país, y en el afán, te digo, de que contribuyamos más personas al ingreso y al presupuesto, a la visión, exactamente. Ingreso y en qué nos vamos a gastar nuestras captaciones. Sí, y comentarte, como decías muy bien, el 31 de octubre tienen que aprobar este presupuesto de ingresos y el 15 de noviembre el presupuesto de egresos. Muy bien, muchas gracias. Ya iremos comentando al respecto. Muchísimas gracias, Víctor. Usted escucha las noticias en directo por Radio Universidad.